continuación, Doctor Ley. Muy buenas noches, apreciados televidentes. Como todos los viernes, estamos aquí en vivo de los estudios de VMAS TV, despachando y abriendo la consulta apta para todo público. Doctor Ley, como siempre, su amigo de confianza, desde ya empieza a despachar. Hoy más puntual que nunca, como siempre los abogados tenemos que ser puntuales, estamos dispuestos ya a abrir esa comunicación con usted. Quien les habla, como siempre, su moderador y amigo Gerardo Carrillo, abogado conocido como Doctor Ley. Estamos para servirle, estamos para escucharlo y para ser parte en este momento, durante esta hora que siempre pasa volando, de ese problema que a usted le aqueja y le mortifica. Ya vamos a tratar de que eso pase. Sin embargo, Doctor Ley siempre dentro de su estructura va a ir tocando temas en relación a los problemas diarios, a los problemas comunes, a asuntos que tienen que ver con opinión, con análisis, no tanto jurídico, también sociales. Siempre me he tomado el atrevimiento de analizar esas cosas. Usted ya sabe, Doctor Ley, a pesar de que tiene un tema establecido, usted puede hacer cualquier consulta. Para eso puede hacer uso de las redes sociales o del mensaje de texto que aparece allí en pantalla a través del número del Twitter. Puede comunicarse con nosotros desde ya. Digo nosotros porque Doctor Ley siempre está acompañado de un excelente invitado, colega y amigo, y Doctor Ley cuenta con un equipo de profesionales que siempre está dispuesto a aclarar su duda. Muchas veces en el programa no da chance, pero después, con mucho gusto, Doctor Ley se sienta y aclara esa duda que usted tenga. ¿Ok? Como todos los viernes, ya sabe, Doctor Ley trata temas importantes. Hay muchos temas pendientes. Gracias de verdad por los contactos que ha establecido usted, amigo televidente, cuando me dice, Doctor Ley, hago un programa de tal cosa. Con mucho gusto yo lo hago. Solo es cuestión de ir organizando un poco el cronograma. Acuérdense que el tiempo en televisión hay una agenda, hay un equipo de producción y con gusto estamos trabajando. A quien le agradezco una vez más al equipo de producción por el excelente trabajo y a toda la gente de VMAS TV, que cada día me siento más como en casa. Vamos a tratar un tema hoy muy importante. Siempre me dicen, Doctor Ley, usted se extiende mucho en la introducción. Bueno, es que abogado que no habla de qué vive. Tiene que echar el cuento y sobre todo comunicarse con usted y darle un preámbulo. Un preámbulo significa como una antesala para que usted se conecte con el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar un tema un tanto delicado, pero necesario. Yo creo que no podemos nosotros en la sociedad estar ocultando las cosas. Hay que hablar las cosas con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo. Vamos a tratar el tema de la corrupción. La semana pasada lo mencioné en la antesala y dije, vamos a tratar la corrupción. Obviamente la corrupción es un delito como tal dentro de la materia de derecho penal. Vamos a ir clasificando ciertos programas, ciertos temas por puntos específicos y esperemos que usted le llegue el conocimiento y, ¿por qué no? Si tiene algún problema en relación a eso, plantéelo. Y aquí me están llegando los mensajes. O si usted por casualidad tiene un problema en otra materia, recuerde que el Doctor Ley es su amigo, con el permiso del invitado, le aclararé esa duda. ¿Ok? Yo, cuando voy a hablar de corrupción, quiero ser muy responsable. ¿Ok? Honestamente es un tema delicado dentro de la sociedad, pero yo lo quiero tratar porque es un delito y como abogados tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico, social y, ¿por qué no, moral? Que es la manera como yo quizás quiero entrarle hoy a este tema. La cuestión de la corrupción es un aspecto que yo lo atribuyo y lo conversé con amigos que me han apoyado en este programa. Es una cuestión de valores, es una cuestión de ética de cada quien, es una cuestión de aprendizaje propio que muchas veces viene del hogar o quizás de la formación educativa o profesional que tienes. Si tú tienes un valor, una ética y lo mantienes firme como principio, usted nunca va a ser corrupto, va a ser incorruptible. Pero si usted está débil allí, o quizás usted en su hogar ha visto ciertas conductas que no son del todo idóneas, tenga la seguridad que usted quizás sigue esa línea. Yo siempre he considerado que la mejor manera de ser un ciudadano es dando el ejemplo y la mejor manera de que nuestros hijos sean buenos es dando el ejemplo. Hago esa reflexión sin ánimos de entrometerme en su vida. Miren, la corrupción a veces se analiza desde muchas ópticas. Aquí pudiéramos amanecer hablando, pero el programa tiene que continuar. La corrupción a veces en ciertas organizaciones e instituciones está ya incrustada, lamentablemente. No voy a decir aquí organismos ni situaciones, no me corresponde porque no soy la Fiscalía contra la Corrupción ni me compete andar en eso. Soy un abogado que está dando opiniones con el debido respeto. Sin embargo, sabemos que quizás hay instituciones que tienen ese problema o ese cáncer, por así llamarlo. Inclusive llega algún tipo de funcionario o personal empleado que ingresa a trabajar allí y no le queda otra que corromperse, porque si no lo botan o sale. ¿Cuántas personas no llegan, por llamarlos, puras y sanas, y cuando comienzan esos organismos se les desvía el rumbo porque ven que su jefe o superiores inmediatos hacen eso o se resuelven con la corrupción? Esto es triste y lamentable. Por eso hago la salvedad que la corrupción es un tema sumamente delicado, que no solamente se aplica a funcionarios públicos desde el punto de vista moral, no solo jurídico. Desde los abogados, lamentablemente, colegas, hay corruptos médicos, ingenieros, políticos.
Esto es algo verdaderamente complicado y álgido. Sin embargo, vamos a analizarlo hoy jurídicamente para que usted conozca un poco más de eso, para que usted no crea que la corrupción es un delito que anda por ahí, libre, impune como si nada. Hay maneras, hay mecanismos. Hoy los vamos a estudiar en Doctor Ley. Considero yo, con mucho respeto siempre y opinión muy personal, es uno de los crímenes que de verdad es más grave para la sociedad, porque el corrupto le causa un daño a sí mismo, a su familia y sobre todo a la sociedad, porque a veces roba, se apropia de la cosa pública y eso en el futuro degenera. Todos lo sabemos y no somos personas que estamos descubriendo el agua caliente. La corrupción es un delito verdaderamente grave, que en muchos países tiene pena capital. Cuando me refiero a pena capital me refiero a la pena de muerte. Con mucha responsabilidad lo digo, lástima que en Venezuela no. Sin embargo, aquí en Venezuela existe la ley contra la corrupción. Ya vamos a hablar de ella, porque la ley contra la corrupción es una ley especial dentro de materia penal que regula toda esta situación o este tipo penal. Es decir, habla de cómo es la corrupción y cómo va a ser este delito, amigo televidente, y cómo se encuadra, cómo se procesa y cómo se hace. Por esa razón yo dije, tengo que traer a la persona más idónea, que de verdad admiro y respeto mucho, ya van a entender por qué, para que hable de este tema. Es una persona verdaderamente que a mí me honra, es un honor, tenía ganas de tenerlo aquí hace tiempo, pero se estaba preparando no para el tema, sino porque tenía otros compromisos. Es nada más y nada menos que el doctor Amado Carrillo. ¿Quién es Amado Carrillo? Es un abogado de una alta trayectoria nacional, no solamente en el Estado Lara, me refiero a nacional, ya van a ver por qué. Es un especialista en Derecho Procesal Penal, también es especialista en criminalística, es un abogado de libre ejercicio, me va a linchar después que diga esto, con más de 40 años en la profesión de abogado, un verdadero ejemplo a seguir, una experiencia en Caracas, en Barquisimeto, en Oriente, profesor universitario fundador de cátedras de Derecho Penal y de Derecho Internacional Privado, se formó en altos estudios en Derecho Internacional Privado, Comercio Exterior y parte de Penal en la Escuela de Altos Estudios de Montreal, Canadá. Fue fiscal con competencia plena en el Estado Lara, en el Estado Yaracuy y fiscal contra la corrupción en el Estado Lara en el año 2003-2004 por allí. También fue rector del Estado Lara entre el año 2004 y 2005 y casi magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Además de eso hay algo muy importante, él es el maestro, el mentor de Doctor Ley. Por eso para mí es un honor de verdad hoy tenerlo aquí y darle la bienvenida a mi maestro, quien también es mi hermano, por eso formó a Doctor Ley. Este es el maestro de Doctor Ley, así que conózcanlo. Bienvenido, Amado, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Gerardo. Te dejé mudo, ¿verdad? Claro. Pero saluda a la gente. Sí. En todo caso, pero muchas gracias, Gerardo, ¿verdad?, por tu invitación. Ojalá que los tópicos que toquemos hoy sirvan a todas las personas pues, que nos escuchan, a las personas que nos ven y que te siguen, de verdad, porque este es un programa, entre los comentarios oía hace poco uno que lo leyeron, que decía que él veía nada más era el zorro y el doctor Ley, ¿no? En todo caso, de verdad muchísimas gracias por tu invitación y espero de todo corazón que las opiniones pues, que demos aquí, primero sean bien recibidas y en segundo lugar sirvan de algo, sirvan de provecho a la familia, a la gente que nos oye y que sirven también de medios difusores para tratar de golpear de alguna manera esa corrupción que nos golpea. Porque hay un dicho, hay un refrán popular que dice que palo por palo no es callada, ¿verdad? Ajá. Y mientras nosotros, ¿verdad?, no golpeemos a la corrupción, ¿verdad?, la corrupción seguirá siempre golpeándonos y nos va a mantener, ¿verdad?, como nos ha mantenido hasta ahora, en un rincón, nos va a mantener arrinconados. En todo caso, bueno, vamos a esperar. Esta es la oportunidad que tienes que tú, como abogado, formador de abogados, me incluyo, y muchísimos que quizás te están viendo y formamos parte de tu línea. Doctor Ley es producto de ese trabajo que tú has venido haciendo. Por eso, Doctor Ley, como dicen el eslogan, fuera de la ley nada. Por eso nosotros vamos a seguir el camino de lo correcto. Y por eso vamos a tratar este tema, como lo acaba de mencionar el doctor Amado, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, sin ánimo de ofuscar a nadie ni decir nada. Así que, amigo televidente, que ya aquí me están escribiendo, usted siéntase en confianza de plantearle al doctor Ley toda la inquietud que usted quiera. Recuerde que no solo de la materia penal en corrupción, sino también en otros aspectos. Aquí me está llegando ya una pregunta, qué maravilla. Me pregunta un televidente que me tiene curiosidad y me pregunta, doctor Ley, pregúntale al doctor Amado, ¿por qué ocurre la corrupción? ¿A qué se debe ese delito? Mira, la corrupción es un hecho
es casi que un hecho social. O sea, es una especie de cáncer, ¿no? que nos va minando. Particularmente si nosotros comparamos la corrupción que existe desde México, ¿verdad? Desde el Río Grande hasta la Patagonia, o sea, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto en Latinoamérica? Pero es que no es solamente Latinoamérica, la corrupción se encuentra infiltrada en todos los lugares del mundo. O sea, ahora, cuando las personas manejan poder y ven que con ese poder, ¿no? tienen la posibilidad de recibir dinero, de enriquecerse, de obtener favores, ¿no? Esa oportunidad pareciera, ¿no? que es como una tentación, y el que se ve tentado y cae en ella, el que es débil, sobre todo es débil de espíritu, es débil de formación, es débil de esa formación familiar, ¿no? Porque normalmente, ¿qué ocurre? ¿no? ¿Cuál es uno de los graves problemas familiares, ¿no? y sociales? Nosotros tenemos un problema tremendo que es esa doble moral. ¿Okay? Nosotros tenemos, vamos a concentrarnos en Venezuela. En Venezuela nosotros hablamos del corrupto bueno y el corrupto malo. ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el corrupto es bueno y el corrupto es malo? Bueno, dependiendo del momento donde usted se encuentre, hay el corrupto bueno y hay el corrupto malo. Cuando tú oyes un hijo que te dice, mira chico, a mi papá tuvo que, mira, mi papá lo tienen azotado en la compañía, porque todo el tiempo tiene que estar, como se dice vulgarmente, bajándose de la mula con tal o cual funcionario, o que para que le den un contrato, ¿no? Tiene que pagar dinero, tiene que pagar una comisión. Ahora, cuando nosotros vemos eso, ese muchacho ve un corrupto malo, que es el funcionario, pero es que no hay un corrupto sin corruptor. ¿Okay? También el papá de ese muchacho es un corrupto al igual que el otro. Lo único es que para él hay un corrupto bueno y un corrupto malo. Eso también ocurre a nivel de instituciones. Tú ves cómo algunos gobiernos dicen los corruptos de tal o cual partido, los corruptos de la oposición, los corruptos del gobierno, los corruptos del oficialismo, pero resulta ser que esos que son tan corruptos, los de un lado como del otro, porque el corrupto pertenece a una casta, el corrupto no tiene raza, no tiene religión, no tiene partido político. Entonces, es muy sencillo, catalogar y asignar a unas determinadas personas como corruptos cuando realmente el corrupto es responsable él solo de lo que hace y no debe arrastrar a los demás. Correcto, muy bien. Acaban de escuchar esta clara respuesta y concisa que acaba el doctor Amado. Aquí me hace otro televidente una pregunta, doctor Ley, ¿cuál es la ley que rige la materia de corrupción? Estimado televidente, el doctor Amado se la va a responder al regreso de este corte. No se aparte que el doctor Ley está tocando un tema muy interesante, un tema caliente, como decía aquel periodista. Sí. No se aparte que el doctor Ley ya viene y continuaremos hablando de la corrupción con el doctor Amado Carrillo. Ya venimos. Estás viendo Doctor Ley.